Hermanas y hermanos, después de 3 años en que Jesús estuvo recorriendo toda Galilea, visitando los pueblitos en su misión itinerante, allí predicaba en las sinagogas sus sermones más fuertes, más construidos, y mientras iba en el camino con sus discípulos, y veía, contemplativo que era, todos los detalles de aquel lugar, de la geografía, de la cultura, y le servía como parábolas para explicar el reino de Dios, para conectarlos con sus experiencias de su propia cultura y de su propio lugar. Y sanaba a los enfermos, y al mismo tiempo desenmascaraba esa religiosidad legalista, acartonada, imbuida de impurezas y de tabús, ¿no?, para volver a insistir la conducta y la actitud de vida correspondiente al Padre misericordioso, la solidaridad con los más pobres, con los más necesitados. Estaba contento, estaba satisfecho, ya estaba aprendiendo en Galilea, pero faltaba todavía mucho. ¿Qué sucedería cuando fuera desautorizado por el centro religioso del Templo de Jerusalén? El choque se preveía que no iba a dilatar mucho. Las autoridades estaban un poco alarmadas y los fariseos, omnipresentes en todos lados, le iban siguiendo los pasos. Probablemente ese rechazo no tardaría mucho. Y como él no pensaba, no estaba dispuesto a dar marcha atrás ni a hacer componendas con su propuesta religiosa, y por otro lado las autoridades religiosas no estaban dispuestas a aceptarlo, ni siquiera parte de su propuesta, era un choque de trenes lo que se avecinaba. Además, veía que los apóstoles, los discípulos, estaban todavía muy verdes. Seguían con sus ideas del Mesías triunfalista, victorioso, guerrero, que era la que circulaba por todos lados. No habían comprendido el tipo de Mesías solidario con los más vulnerables y que por lo tanto habría de correr la misma suerte. Varias veces les estuvo advirtiendo lo que él preveía que tendría lugar, pero no estaban tan dispuestos como él hubiera deseado, y pues el tiempo se venía encima. Por lo tanto, decidió en determinado momento viajar hasta Jerusalén, y allí, en el templo mismo, en el centro de esa religiosidad de la ley legalista y de impurezas, ahí dar testimonio fuerte, que sembrara y que pudiera manifestarse como Mesías según la voluntad del Padre. Se fue pues hacia Jerusalén, calculando llegar para la fiesta de la Pascua, del Pesaj, que era importante, bordeando el río Jordán, y llegó cerca de Jericó, donde fue bautizado por Juan Bautista, y ahí estuvieron esperando, porque para la Pascua era muy importante. Subía una multitud inmensa de peregrinos. Se calcula que podían llegar para las fiestas hasta 200.000 peregrinos, muchos de ellos fuera del territorio de Israel. Y había mucha gente, pues, que eso le protegía, por un lado, y además su mensaje se podría difundir más fácilmente hacia otros lugares. Se quedó pues allí calculando para poder llegar más cerca de la Pascua, y preparó su entrada con cuidado, muy bien preparada, y hasta con cierta discreción o clandestinidad para no alertar a las autoridades antes de tiempo. Ya entonces, a 2 de sus discípulos los envió como una avanzada hacia un pueblo cercano a Betfagé, y en ese pueblo él tenía un amigo
muchos de los discípulos de Jesús no lo seguían, sino que se quedaban en sus casas, pero les decían a Jesús que cuando fuera necesario colaborar estaban en la mejor disposición. Así pues, fueron a pedirle un burro. Ya Jesús, era muy fácil conocer esa casa, porque a la entrada del pueblo era el único burro que había, ¿verdad? Llegaron pues, desataron el burro, aunque explicaron al propietario que el Señor lo necesitaba, y él los estaba esperando en Betfagé. Llegaron a Betfagé, desde allí hacia Jerusalén, era más o menos 1 kilómetro, poco más de 1 kilómetro, y los apóstoles pusieron sus mantos sobre el burro. Empezaron entonces, se corría la voz, los peregrinos llegaban, había estado en sus pueblos, había curado quizás a su mamá o a su hija, ¿no? De manera que se emocionaron, y entonces fue una verdadera entrada de aclamación, aunque no triunfalista, ¿verdad? Porque claro, los emperadores, cuando alguna victoria importante, regresaban a Roma, y su entrada se le hacían arcos hasta de piedra por todo lo que tardaba entonces en llegar el emperador, ¿verdad? Y montado en un brioso corcel y con la guardia y los clarines, era la entrada triunfal, ¿verdad? Aquí sí fue una entrada aclamatoria, y curiosamente con el Salmo 118, a donde se hablaba del gran Jalel, ¿no? Y se hablaba: Hosana en lo alto del cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Un canto reservado al Mesías, un canto mesiánico. Los muchachos subieron a los árboles, cortaron forraje, palmas, ramos de olivo. También se acostumbraba a esto en la fiesta de los tabernáculos, que la entrada se cortaba follaje y empezaban a clamar. De manera que entonces fue una entrada muy especial, muy triunfante en ese sentido, no triunfalista. La gente ponía los pies en el piso para que el burro los pisara, sus capas, sus manteos, sus petates, ¿no? Y la aclamación era jubilosa. Incluso fue un verdadero acontecimiento, ¿verdad? Porque pues todo el mundo estaba muy contento, y entre la gente estaban los que no faltaban tampoco, los celotas, y veían que esto ya era quizás el momento en que Jesús pudiera ser proclamado rey, y además expulsar a esos sumos sacerdotes que se habían apoderado del santuario, que ni siquiera eran hebreos, ¿no? Entonces se armó un verdadero motín, y parece ser que en el calor de todo aquello hubo un asesinato, tal vez una guardia romana, alguno de los celotas. Algunos piensan que fue Barrabás, porque decía en el relato que estaba preso por el homicidio de ese motín. Pues era ese motín, ¿verdad? Entonces, la noticia les llegó a los sacerdotes del santuario. A algunos fariseos que iban con Jesús les decían: cállate, no hagas tanto alboroto porque se van a enterar los romanos, puede haber una represalia. Si estos callaran, gritarían las piedras, les dijo Jesús, ¿verdad? Fue una aclamación jubilosa, pero los sacerdotes del santuario se alarmaron más. Si era peligroso Jesús desde lejos, ahora ya había llegado a Jerusalén misma, ¿no? Entonces, como buen israelita, lo primero que hizo al entrar en la ciudad fue ir al templo. Ya era tarde, entonces no hizo mayor cosa, sino estuvo viéndolo todo, viendo los detalles, las cosas que no estaban bien, ¿no? Y por la noche pues ya se fue a Betania. Pero entre las autoridades religiosas también tuvieron su reunión y acordaron que no podían dejarlo seguir, que esperaban que no pasara la Pascua, pero para que no hubiera alboroto con los extranjeros, pero que decidieron acabar con él. Pues hermanos y hermanas, esa fue la aclamación del pueblo que finalmente reconoció en Jesús
el verdadero Mesías, que venía a contrapelo con la idea de Mesías que se les había enseñado. Era signo viviente del amor misericordioso y bueno del Dios Padre, siempre compasivo y dispuesto a la comprensión. Pues también nosotros, hermanos, ahora esta Semana Santa, cuando los acontecimientos nos llenen de tristeza, cuando la pasión de Cristo lleguemos a ver que este Jesús que reconocemos como Mesías fue un ajusticiado, muerto y crucificado infamemente, pareciera como que fue un fracaso, que todo haya terminado en fracaso. Pero esta entrada al principio de la Semana Santa nos advierte de antemano que nuestra fe está puesta en Él. Y aclamemos también, reconozcamos que Jesús es nuestro punto de referencia, sin rubor, sin avergonzarnos ante los demás, porque nosotros tenemos a mucho orgullo creer en este Jesús tan solidario de los pobres y de los humildes, y que viene para traernos la salvación. Después, al día siguiente, ya regresará otra vez al templo, y allí, cuando entra en el gran atrio del templo, una explanada enorme de 144.000 kilómetros, 144 kilómetros, es muy grande, metros, y bien, efectivamente, las ofrendas que van a llevar, porque eran necesarias las ofrendas por las impurezas que habían contraído, de un tipo, de otro tipo, se contraían muy fácilmente, nadie podía decir que no hubiera quebrantado la ley. Entonces se quitaban esas impurezas a través de un sacrificio de un animal, al que el oferente proyectaba sus impurezas, las transfería, sus impurezas, y al matar al animal, pues ya quedaron ellos limpios, sin que se preocuparan de limpiar su corazón, sino ya simplemente el animal, ¿verdad? Pero para que hubiera animales tenía que haber compra y venta, y eso se hacían las transacciones muchas veces, había doble moneda, ¿no? La moneda hebrea, que no tenía efigie, que nada más tenía las iniciales del nombre de Dios, y en cambio la moneda romana, que era la efigie del emperador, con la inscripción César Tiberius Divus Filius Augusti. El César Tiberio, hijo del Dios Augusto, del divino Augusto, ¿no? Y pues todo aquello, ese día del mercadeo, Jesús empezó a evitar que se andaban manejando las cosas, llevándolas de un lado a otro. Se les plantó a los vendedores, ya pues realmente era un verdadero mercado con todo lo que esto implica, y pues se les enfrentó, ¿verdad? No hubo demasiada gente, pero sí suficiente para que ese hecho fuera simbólico. A veces estamos acostumbrados a ver a Jesús con unas cuerdas arreando de latigazos a animales y personas, además furioso. No, eso no era pensable. Pero atacó la conciencia de los mercaderes, que eran religiosos, eran de ahí de Judá, pero tenían ahí puesto su modus vivendi, tenían ahí su negocio. Y les advirtió, está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes se están convirtiendo en una cueva de asaltantes. Así era fuerte, ¿no? Los comerciantes reconocían que Jesús tenía razón, dudaban, tampoco se animaban a dejar ahí su negocio. Y fue entonces cuando quizás arreando alguna vaca que tumbó alguna mesa, provocó un cierto alboroto, lo suficiente para que los sacerdotes del santuario dijeron, ya basta, de eso no puede seguir. Hay que precipitar las cosas antes que llegue la Pascua. Bueno, hermanos y hermanas, todo esto lo empezás como la entrada, como el pórtico a nuestra Semana Santa. Seguiremos la liturgia paso con paso, nos preparamos
a morir con Jesús, con Cristo, para resucitar con Cristo, el homenaje de nuestro bautismo, la vida nueva de resucitados que Jesús nos da, nuestro Salvador.